En este video revisaremos lo que es un relé o relevador y el concepto de enclavamiento eléctrico, así como su aplicación. ¿Qué es un relé? Prácticamente un relé es un dispositivo electromagnético y va a funcionar como interruptor. Va a ser compuesto por una bobina que tenemos acá representada en el esquema y aparte un electroimán, el cual me va a generar el cierre o la apertura de lo que son los contactos. Comúnmente va a disponer de dos contactos, uno abierto como vemos en el esquema y uno cerrado. En este diagrama tenemos lo que es tensión eléctrica de 24 voltios y tenemos un motor pequeño que se va a arrancar a través de dos pulsadores. Uno está cerrado y otro está abierto, representando el botón de arranque y el botón de apagado. En este circuito, al pulsar lo que es el botón, en automático estaríamos encendiendo el motor. Al tener lo que sería el relevador dentro del circuito eléctrico, lo que nos va a generar es esa opción de enclavamiento. Como podemos ver, tenemos lo que sería un contacto cerrado y un contacto abierto que ya habíamos explicado, y ese contacto abierto lo tenemos enlazado o conectado al circuito principal. Cuando pasa la tensión de 24 volts, que va a alimentar lo que sería una de las terminales de la bobina, que sería A1 en este lado, como vemos en el esquema, y del otro lado sería el otro polo, que sería A2, va a activar ese electroimán para abrir ese contacto que era normalmente cerrado y va a cerrar el contacto normalmente abierto. Entonces acá se genera un puente, por lo que si dejamos de pulsar lo que es este botón, se va a abrir y se va a cortar lo que es la tensión eléctrica en esta parte. Pero ya tenemos el puente en esta parte, porque sigue suministrando lo que es energía hacia la bobina para mantener a ese contacto cerrado y sigue fluyendo lo que sería la energía para hacer funcionar al motor. A esta parte es lo que le llamamos enclavamiento eléctrico. Ahora vamos a revisar dentro de lo que es el laboratorio virtual la aplicación de un relé, cómo funciona. Voy a tomar mi banco de trabajo, voy a colocar mi fuente de energía de 24 volts, voy a tomar lo que sería un relé, también lo voy a colocar dentro de mi mesa de trabajo, voy a colocar lo que es un juego de pulsadores, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, lo que sería encendido y apagado. Vamos a colocar unos foquitos para ver el funcionamiento. Va a girar para que se aprecie mejor. Vamos a hacer un giro acá. Vamos a mover. Que quede un poquito aéreo la vista para que se aprecie. Nos pasamos un poquito. Vamos a mover lo que son las cosas para que no queden tan alejados. Vamos a mover nuestra fuente de abastecimiento. Lo más cercano para que no. Se puede apreciar que tenemos acá dos contactos dentro del relé, perdón. Lo que tenemos son tres juegos que podemos utilizar en este elemento. Lo que está con rojo es el contacto que está cerrado y lo que está en negro es el contacto que está abierto. Y ese, digamos, es el general que tenemos, o el común. Acá tenemos los pulsadores, igual este está abierto y este está cerrado. Y acá tenemos nuestra fuente de suministro de 24 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es conectar
Vamos a conectar lo que es los 24 voltios hacia el botón o este pulsador. Y acá vamos a suministrar los 24 del positivo hacia lo que es el relevador. Y acá directamente ya el circuito sería el negativo hacia lo que es el relevador. Acá para que se active, cuando pulsemos lo que es el botón, se va a activar lo que es este relevador. Lo que va a pasar es que se va a abrir el contacto cerrado y se va a cerrar el contacto normalmente abierto, como lo vamos a apreciar. Dejen conectar hacia lo que sería el foco. Vamos a conectar lo que sería primero el cerrado para comprobar. Vamos a conectarlo y acá vamos a suministrar lo que sería el negativo, el otro polo, hacia el foquito. Voy a encender lo que es mi fuente de abastecimiento. Vamos a abastecer acá lo que es el circuito. Como se puede apreciar, no he activado lo que es el relevador. En su fase inicial tenemos este contacto cerrado y este contacto abierto. Lo tengo conectado, lo que es el foquito, al contacto cerrado, normalmente cerrado de inicio. Si lo cambiamos, vamos a quitarle. Lo va a conectar en lo que es el contacto normalmente abierto. El foco está apagado hasta que yo pulse este botón y se active lo que es el electroimán y me cambie la plaquita para cerrar ese contacto normalmente abierto y abrir el otro que está normalmente cerrado. Si yo lo pulso, se cierra, se activó el electroimán para cambiar de posición la plaquita y se prendió el foquito. Si lo dejo de presionar, se desactiva y se apaga. En esa parte todavía no tenemos un enclavamiento eléctrico. Para realizar el enclavamiento eléctrico, lo que tengo que hacer es generar de esta parte que se va a cerrar y va a pasar la energía, regresarle otra vez al circuito que tengo, al circuito general, que estaría representado por esta parte. Entonces tendríamos ahí el enclavamiento eléctrico. Si yo oprimo, se queda enclavado. Ya, yo lo solté ya el botón, ya no lo estoy presionando y se quedó prendido el foquito por este enclavamiento eléctrico. Lo que veíamos en el anterior esquema gráfico de cómo funciona un enclavamiento eléctrico. Estoy conectando al sistema que tengo a este circuito para encendido del foco lo que es el contacto abierto. Lo estoy integrando al circuito eléctrico para encender este foco. Lo que me hace es, aunque deje de pulsar lo que es el botón, se abre acá, pero como ya tengo cerrado esta parte, va a fluir la energía que tengo conectada en esta parte de acá hacia este lado y otra vez me mantiene activada lo que es el electroimán para generar ese enclavamiento eléctrico. Si yo quisiera apagar, puedo utilizar el otro botón que está normalmente cerrado, o este pulsador que está normalmente cerrado, de la siguiente forma. En lugar de conectar esta parte, no agarró, perdón.
en lugar de conectar este cablecito acá, lo que estaríamos haciendo es conectarlo a esta parte como se presentaba en el esquema que habíamos revisado del encendido de motor. Primero tenemos el contacto normalmente cerrado, en que diga este pulsador que tiene la parte normalmente cerrado, y posteriormente viene lo que sería el pulsador normalmente abierto. De acá lo conectamos al pulsador normalmente abierto.